dicen que el actor está al borde de la depresión tras lo sucedido. Este miércoles se dieron a conocer las primeras conclusiones que arrojó la autopsia practicada a Juan Ricardo Hernández, el hombre que murió tras ser golpeado por el actor mexicano Pablo Lyle en un incidente de tránsito en Miami. Hernández, de 63 años, perdió la vida por complicaciones de una herida contundente en la cabeza, según se lee en el reporte preliminar del Departamento Forense del Condado de Miami-Dade. El director de operaciones de esta dependencia, Darren Caprara, aclaró dos cosas importantes a Univision. La primera es que esta verificación de muerte no es un certificado de defunción, ya que este documento siempre es emitido por el Departamento de Salud de Florida. Lo segundo es que esta primera conclusión no es el reporte completo de la autopsia, que tardará más tiempo en estar listo. Mientras tanto, los cargos que enfrenta Lyle han cambiado conforme ha avanzado el caso. En primera instancia eran por agresión, lo que permitió que saliera libre bajo fianza luego de pagar $5,000. Al morir Hernández, una jueza revocó dicha fianza y a Pablo se le dictó arresto domiciliario luego de pasar una noche en la cárcel y pagar otra fianza, esta vez por $50,000. Será hasta el 1 de mayo cuando Lyle tenga una nueva audiencia. Entonces se sabrá qué cargos deberá enfrentar. Según ha dado a conocer el periódico Miami Herald, el actor mexicano no la ha pasado bien. Según fuentes cercanas a su esposa, la experta en vida saludable Ana Araujo, Lyle está muy afligido. Llora constantemente y podría estar a las puertas de una depresión. Este miércoles, Pablo Lyle tenía prevista una audiencia como parte del juicio, pero el actor no se presentó ante el juez como se esperaba y en su representación asistió su abogado. Según se informó en el programa Despierta América, el abogado Bruce Achler se reunió con el juez Alan Fain, quien lleva el caso desde el lunes, durante escasos 2 minutos. Durante el encuentro, Lear solicitó que se sellaran los documentos con información personal y financiera del actor con la finalidad de que esta información no se hiciera pública, pero la petición fue rechazada, pues en la primera audiencia se dieron a conocer los ingresos del actor. El ex de Geraldine Bazán sugirió mantener la calma antes de responder con golpes una agresión. El futuro del actor mexicano, Pablo Lyle, permanece bajo arresto domiciliario en un departamento de Miami, Florida, después de que golpeó a un hombre de la tercera que falleció hace algunos días después de un incidente automovilístico. Su futuro tal vez se defina en su próxima audiencia ante la fiscalía que se realizará en mayo de este año. Desde que se conoció la situación legal del histrión de nacionalidad norteamericana, varios integrantes de la comunidad artística se han pronunciado a favor o en contra de la conducta de Lyle, pero fue su amigo y compañero Gabriel Soto quien hizo una revelación que tal vez cambie la perspectiva que se tiene del caso. En entrevista con el programa mexicano Intrusos, el protagonista de Un refugio para el amor o caer en tentación opinó sobre la situación que enfrenta en Estados Unidos Pablo Lyle. Soto reveló que Lyle sabe pelear, por lo que debió mantener la calma ante el conflicto que tuvo con el cubano Juan Ricardo Hernández, que falleció tras ser golpeado el pasado 4 de abril. Te expones demasiado, yo creo que no vale la pena exponerse de esa manera. Es por eso que existen foros como un ring de box, como le pasó a Pablo, que sabe pelear, le das un golpe a alguien, que puede llegar a terminar en lo que terminó, declaró en su fundación que apoya a talentos del box. El ex de Geraldine Bazán sugirió mantener la calma antes de responder con golpes una agresión. Yo creo que hay que tener la calma, porque nunca sabes con quién te vas a enfrentar. Y por más bueno que seas, a lo mejor eres increíble para pelear pero nunca sabes si te van a sacar un arma, una pistola o un cuchillo, dijo. Gabriel Soto también expresó su cariño y apoyo hacia el protagonista de Mis Reyes V.S. Godínez. El pasado 31 de marzo Pablo Lyle, tras un arranque de ira y un altercado vial en la autopista Dolphin Expressway al noroeste de Miami, golpeó a Juan Ricardo Hernández, quien quedó tirado en el suelo mientras el actor huyó hacia el aeropuerto de Miami, donde fue detenido por la agresión. El hombre de la tercera edad fue trasladado al Hospital Jackson Memorial donde falleció el 4 de abril. Según la orden de arresto de Lyle, el golpe provocó en Juan Ricardo una herida en el cráneo y un derrame interno y tras practicarle una autopsia se supo que falleció tras las complicaciones causadas por un trauma contundente en el cerebro. Tras la muerte de la víctima,
El pasado lunes se realizó en Miami la primera audiencia en la que se decidió que Pablo Lyle tendrá que permanecer bajo arresto domiciliario en Miami hasta la próxima audiencia en mayo, y también tendrá que pagar una fianza de $50,000.